Este video busca presentar un relato extenso y detallado sobre la vida y el trágico final de Joachim Paper, oficial de las SS alemanas durante el Tercer Reich. Aunque el enfoque principal sea el desenlace de su historia, cuando Paper fue asesinado de manera brutal, quemado vivo en su residencia en Francia, décadas después de la Segunda Guerra Mundial, se optó por incluir el contexto biográfico e histórico necesario para comprender mejor quién fue este hombre y por qué su figura se volvió tan controvertida y rodeada de hostilidad. Este relato se basa en información obtenida de libros de historia, registros de juicios, testimonios de testigos, investigaciones académicas y documentos públicos disponibles a lo largo de los años. Dada la complejidad del tema, el video no rehuirá abordar detalles que podrían parecer reiterativos en un primer momento, pero que resultan esenciales para brindar una comprensión más profunda de los hechos. No obstante, buscamos presentar la historia de manera fluida y coherente. Joachim Paper nació el 30 de enero de 1915, en Berlín, entonces parte del Imperio Alemán, en un periodo de profundas transformaciones que desembocarían, años después, en la Primera Guerra Mundial. Su padre, Waldemar Paper, había servido en el ejército imperial alemán y mantenía un fuerte espíritu militarista y patriótico, rasgo que influyó en el joven Joachim desde muy temprano. La familia Paper no era especialmente adinerada, pero tenía vínculos con la alta clase media berlinesa, lo que le permitió acceder a una buena educación formal. Aún en su infancia, Joachim se mostraba entusiasta de las aventuras militares, disfrutaba de las historias sobre los héroes de guerra alemanes y nutría, desde muy joven, un interés por la disciplina y la idea del deber patriótico. Con la derrota de Alemania en 1918 y la firma del Tratado de Versalles en 1919, el país se sumió en la humillación nacional, en revueltas políticas y en una grave crisis económica. Muchos oficiales del antiguo ejército imperial, incluidos veteranos cercanos a la familia Paper, rechazaban la República de Weimar y se sentían profundamente resentidos, un resentimiento que más tarde encontraría eco en el ascenso del Partido Nacionalsocialista. Fue en este turbulento ambiente donde Joachim atravesó la adolescencia, asimilando los ideales nacionalistas que se mezclaban con la frustración generalizada que dominaba buena parte de la sociedad alemana. Durante sus años de estudio, destacó por ser un joven tranquilo, metódico e inteligente. Además, le gustaba el deporte y las actividades al aire libre, algo muy fomentado en la educación alemana de la época, especialmente con la reivindicación de ciertos valores culturales que exaltaban la fortaleza física y la salud mental asociadas a un ideal nacional. Si bien no se le describe como un alumno brillante, demostraba tener un sentido de la responsabilidad y una organización fuera de lo común para su edad. Amigos y compañeros de entonces declararían, tiempo después, que a menudo asumía roles de liderazgo en actividades deportivas y estudiantiles, mostrándose firme y seguro cuando se le asignaban responsabilidades. A comienzos de la década de 1930, la crisis económica alemana alcanzaba niveles alarmantes, un desempleo masivo, la hiperinflación, más aguda en periodos anteriores, pero aún dolorosa en la memoria colectiva, la tensión política y la búsqueda de alternativas que pudieran restaurar la honra perdida en la Primera Guerra Mundial. En medio de ese caldero cultural, el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler crecía a gran velocidad, aprovechando la desesperación de la población. En 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller de Alemania, se inició un régimen que pronto conduciría al país a una dictadura totalitaria. Ese mismo año, el joven Joachim Paper se acercó a las organizaciones paramilitares que orbitaban el partido nazi. Ingresó en la Hitlerjugend, Juventud Hitleriana, aunque algunas fuentes discrepan sobre en qué momento se produjo la afiliación formal, pues en aquella época muchos jóvenes se vinculaban de forma dispersa a las agrupaciones del régimen. Poco después, Paper ingresó en las SS, Schutzstaffel, una fuerza que inicialmente se concebía como guardia personal de Hitler, pero que se convertiría en uno de los pilares del Tercer Reich, asumiendo funciones cada vez más amplias, represión interna, vigilancia política, administración de campos de concentración y, posteriormente, actuación como fuerza de élite en el frente de batalla.
Al unirse a las SS, Papper daba un paso que mostraba un alto compromiso ideológico, pues no se trataba de un cuerpo militar cualquiera, exigía una devoción casi religiosa a los principios nazis y una fidelidad absoluta al Führer. A partir de 1935, empezó a recibir un entrenamiento riguroso tanto en aspectos físicos como doctrinarios, y demostró una aptitud que pronto llamó la atención de sus superiores. El inicio de su carrera en las SS coincidió con la expansión del rearme alemán y con la creciente influencia de Heinrich Himmler, líder de las SS, sobre el aparato de seguridad del Tercer Reich. La disciplina de Papper captó la atención del escalafón superior, y al poco tiempo fue reclutado para funciones cercanas al alto mando. Hacia mediados de los años 30, Papper sirvió como ayudante de campo y secretario personal de Himmler, lo que le proporcionó un acceso directo a la élite nazi. Esa posición le confería prestigio y un conocimiento de los bastidores que pocos oficiales de su graduación podían tener. Ser alguien cercano a Himmler significaba presenciar de cerca los mecanismos que movían la represión interna, las directrices de la política racias y la implementación de los campos de concentración, aunque Papper se mantuviera discreto en lo que respectaba a sus opiniones personales sobre esos asuntos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, Joachim Papper ya estaba plenamente integrado en las estructuras de poder nazi. En esta primera fase del conflicto, acompañó a Himmler en múltiples viajes, presenciando las acciones de las SS en suelo polaco, donde ocurrieron masacres de civiles y ejecuciones sumarias. Estos hechos sentaron las bases de la reputación de las SS como una fuerza de brutalidad extrema y de obediencia ciega a las directrices raciales y genocidas del régimen. Pese a su cercanía con Himmler, Papper no se limitó a las funciones burocráticas, ansiaba la acción militar en el frente. En poco tiempo, fue trasladado a unidades de combate, en las que su ambición y desempeño lo llevaron a asumir puestos de mando en la Waffen-SS, el ala militar de las SS. Conforme avanzó la guerra, Papper fue destinado a la división Leibstandarte SS Adolf Hitler, una de las formaciones de élite de la Waffen-SS. La Leibstandarte empezó como la guardia personal de Hitler, pero con la irrupción del conflicto se transformó en una división blindada y mecanizada de gran prestigio. Entre 1939 y 1941, Alemania cosechó victorias relámpago en Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia, acuñando la imagen de la Blitzkrieg, guerra relámpago. Esta fase triunfal elevó la moral de las tropas, y Papper, reconocido por su dedicación, pronto destacó como un prometedor comandante de tanques, recibiendo ascensos y condecoraciones. Cuando las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética en junio de 1941, dando inicio a la Operación Barbarroja, Joachim Papper estaba en el centro de las operaciones. Participó en combates intensos en el Frente Oriental, donde su unidad enfrentó al Ejército Rojo, que ofrecía una resistencia feroz, muy distinta de las campañas previas. Las condiciones de batalla en la Unión Soviética eran extremas, desde un calor sofocante en verano hasta un frío insoportable en invierno, carreteras precarias, inmensas distancias y luchas que pronto se convirtieron en una guerra de exterminio. Las SS, imbuidas de la ideología racista del régimen, veían al enemigo soviético como racialmente inferior e ideológicamente despreciable, lo que se traducía en violaciones continuas de las leyes de la guerra y en violencia sistemática contra la población civil, especialmente contra judíos, gitanos y comunistas. En este periodo, hay informes que señalan que Papper y sus tropas participaron en crímenes de guerra en el Frente Oriental, incluidas ejecuciones sumarias de prisioneros y acciones de represalia contra civiles acusados de colaborar con partisanos soviéticos. Aunque existen debates sobre el grado de responsabilidad directa de Papper en dichos eventos, lo cierto es que comandaba una unidad de la Waffen-SS con un largo historial de atrocidades. Muchos soldados y oficiales de las SS alegarían, en la posguerra, que simplemente cumplían órdenes y que esas violaciones eran casos aislados. Sin embargo, los registros históricos y los testimonios recogidos en los juicios de Nuremberg y en procesos posteriores evidencian la existencia de una política institucional de terror y exterminio, promovida,
o cuando menos consentida, por la cúpula nazi. Con todo, Paper continuó escalando en la jerarquía, teniendo fama de estratega eficaz, capaz de maniobrar unidades blindadas y explotar brechas en la defensa enemiga. En 1943, con la creación de la primera división SS Panzerleibstandarte, Adolf Hitler asumió un papel aún más destacado en las operaciones. Se distinguió en la batalla de Járkov y en otros combates, consolidando su reputación de líder carismático y determinado, a la vez que aumentaba su imagen de oficial duro que, según múltiples testimonios, trataba a los prisioneros con gran severidad y no tenía reparos en eliminar cualquier obstáculo al avance de sus fuerzas. En 1944, cuando el curso de la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania, Paper participó en importantes batallas en Italia y, posteriormente, en el frente occidental, de forma destacada durante la batalla de Normandía. Allí, las tropas alemanas se enfrentaban al avance aliado tras el día de 6 de junio de 1944, sufriendo intensos bombardeos y la superioridad aérea enemiga. Ante la retirada de las fuerzas del eje hacia el este, el mando nazi diseñó una contraofensiva a gran escala para intentar cambiar el rumbo del conflicto. Esa ofensiva tuvo lugar en diciembre de 1944, en los fríos inviernos de Bélgica, y se conoció como la Batalla de las Ardenas o, para los alemanes, la Ofensiva de las Ardenas. En esta operación, Joachim Paper desempeñó un papel de relevancia. Asignado al mando del Kampfgruppe Paper, una agrupación táctica dentro de la división Leibstandarte, tenía la misión de avanzar velozmente por las defensas aliadas, atravesar sus líneas y capturar puntos estratégicos como puentes y carreteras, abriendo paso para un avance masivo. El alto mando alemán esperaba repetir el éxito de 1940, sorprendiendo a las fuerzas enemigas y rompiendo su frente para, después, negociar la paz en condiciones favorables al Reich. Sin embargo, el contexto distaba mucho del que existía a comienzos de la guerra. Los aliados contaban con un equipamiento muy superior, con muchos más efectivos, blindados y, sobre todo, un dominio del espacio aéreo casi total. Aún así, la ofensiva alemana llegó a provocar pánico inicial, pues tomó desprevenidas a algunas tropas adversarias. No obstante, ese avance se vio marcado por uno de los sucesos más siniestros de la guerra en el frente occidental, la masacre de prisioneros de guerra estadounidenses en Malmedy, el 17 de diciembre de 1944. Bajo el liderazgo, o, por lo menos, bajo la responsabilidad, del Kampfgruppe Paper, soldados norteamericanos que se habían rendido fueron asesinados de forma sumaria en un campo abierto cercano a una encrucijada cerca de Malmedy, Bélgica. Varias decenas de prisioneros murieron allí y apenas unos pocos sobrevivieron para dar testimonio de la brutalidad del suceso. La noticia se propagó enseguida entre las tropas aliadas, sembrando indignación y el temor de que las SS alemanas no respetaran las convenciones de Ginebra. Si bien la autoría directa de los disparos se atribuyó a determinados soldados, Joachim Paper figuró como responsable de mando, ya que era el jefe de la unidad que ejecutó la matanza. La batalla de las Ardenas, pese a causar bajas y un susto inicial, terminó en un fracaso estratégico para Alemania. Sus fuerzas fueron contenidas y las pérdidas de blindados y efectivos resultaron catastróficas, imposibilitando cualquier posibilidad real de victoria nazi en el frente occidental. Con la retirada alemana y la posterior invasión del territorio del Reich por parte de los aliados occidentales desde el oeste, y del Ejército Rojo desde el este, se hizo evidente que la derrota era solo cuestión de tiempo. Cuando Berlín cayó en mayo de 1945, el Tercer Reich se rindió y la cúpula nazi fue arrestada o se suicidó, como en el caso de Hitler y el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Joachim Paper, que llegó a comandar tropas de la Leibstandarte hasta los últimos días, se rindió a los aliados y fue encarcelado. Dada su graduación e implicación directa en posibles crímenes de guerra, se convirtió en objeto de investigación y de un posterior juicio. A partir de entonces, la historia de Paper se entrelaza con los juicios de la posguerra, en especial el relacionado con la masacre de Malmedy. En 1946, en Estados Unidos,
comenzó un proceso militar en Dachau contra varias decenas de militares alemanes, en su mayoría de las SS, acusados de participar en las muertes de los prisioneros estadounidenses. Paper estaba entre los acusados. El proceso, conocido como el caso Malmedy, tenía un gran peso simbólico, pues reflejaba la determinación estadounidense de castigar a quienes hubieran cometido atrocidades contra sus tropas. Paper y otros fueron acusados de asesinato, confabulación y otras violaciones de las leyes de la guerra. Tras los testimonios y la presentación de pruebas, varios acusados fueron condenados, muchos con penas de muerte. Paper, reconocido como comandante del Kampfgruppe, vio cómo se subrayaba su responsabilidad en los hechos, por lo que fue sentenciado a muerte en 1946, en la horca, sentencia que originó gran polémica. Durante los años siguientes, sin embargo, surgieron controversias sobre el modo en que se habían llevado a cabo los interrogatorios. Hubo denuncias de que se habían empleado métodos de coacción, tortura psicológica e incluso física por parte de los investigadores estadounidenses para obtener confesiones. Estas acusaciones dieron lugar a revisiones y debates jurídicos, que desembocaron en la conmutación de varias penas de muerte por prisión perpetua u otras sentencias menos severas. La presión política de la Guerra Fría, que empezaba a intensificarse, también influyó en la postura de las autoridades aliadas en torno a tratar a los antiguos enemigos de manera más flexible, especialmente si podían ser útiles contra la Unión Soviética. En ese contexto y tras las revisiones, la sentencia de Paper se conmutó a cadena perpetua y, más tarde, se redujo hasta permitir su excarcelación en 1956, tras cumplir unos 11 años de prisión. A diferencia de otros oficiales nazis que se mantuvieron inamovibles en su postura ideológica o huyeron a países de América del Sur, Paper regresó a la Alemania Occidental, que en esa época avanzaba rápidamente en su reconstrucción, impulsada por el Plan Marshall y por la instauración de un orden democrático bajo supervisión occidental. Conseguir un empleo o un lugar en la nueva sociedad no era fácil para los antiguos miembros de las SS, ya que la organización había sido declarada criminal por los tribunales de Nuremberg. Con todo, existía una red de excompañeros, simpatizantes y defensores que ayudaba a estas personas. Paper mantuvo un perfil bajo, evitando exhibiciones o declaraciones públicas sobre su pasado militar, si bien no mostraba una vergüenza abierta por él. Logró emplearse en empresas automotrices y editoriales, llegando a trabajar como traductor y consultor. El dominio fluido que tenía del francés y su buen nivel cultural le abrieron ciertas puertas. A medida que transcurría el tiempo, el nombre de Joachim Paper se fue desdibujando en la memoria colectiva, salvo en círculos especializados. El hecho de haber sido un comandante reconocido en la Waffen-SS y de estar asociado a la masacre de Malmedy lo convertía en persona non grata en los ámbitos militares aliados, pero la sociedad alemana, que presenciaba el milagro económico de las décadas de 1950 y 1960, tenía otras prioridades. Sin embargo, el crecimiento del debate en torno a la necesidad de depurar el pasado nazi en las décadas siguientes hizo resurgir a muchos nombres e historias que habían quedado en el olvido. A finales de los años 60 y principios de los 70, con la sensibilización creciente sobre los crímenes del Holocausto y el desarrollo de nuevos juicios, la figura de Paper volvió al foco de atención. Se vio rodeado de un fuerte rechazo por parte de la opinión pública internacional, aunque siguió contando con simpatizantes entre grupos de extrema derecha y exmilitares. Agobiado por protestas y temiendo constantes amenazas, Paper decidió, en 1972, mudarse a Francia, concretamente a una pequeña localidad llamada Traves, en la región de Borgoña-Franco-Condado, Bourgogne-Franche-Comté, más precisamente en el departamento de Alto Saona, Haute-Saône. La elección de una zona rural y relativamente aislada no fue casual, buscaba tranquilidad y alejarse de Alemania, donde su identidad era reconocida con facilidad. En esta aldea vivió de forma modesta, dedicándose a traducciones y trabajos manuales, con un contacto mínimo con los habitantes locales. No obstante, algunos residentes descubrieron su pasado,
bien a través de archivos oficiales o porque en la zona circulaban rumores sobre aquel alemán exoficial de las SS. En la Francia de la posguerra, la memoria del conflicto y de la ocupación alemana seguía muy presente. Los movimientos de la resistencia, que habían padecido la represión nazi y de las SS, mantenían aún un poder simbólico considerable en la vida política y cultural del país. Por ello, la presencia de un excomandante de las SS, implicado en crímenes de guerra, en suelo francés no iba a pasar desapercibida eternamente. Así, organizaciones antifascistas, veteranos y familiares de víctimas del régimen nazi no veían con buenos ojos que Paper estuviera allí. Temían que pudiera convertirse en un punto de reunión para neonazis o que siguiera compartiendo simpatías ideológicas. Aunque no hay constancia clara de que Paper estuviera involucrado en actividades extremistas mientras vivió en Traves, el solo hecho de haber sido quien fue provocaba un enorme rechazo. A mediados de los años 70, la tensión aumentó, con informes de amenazas anónimas dirigidas a Paper, ya fuera por teléfono o por carta. Mensajes como, asesino de Malmedy, sabemos dónde vives, o, venganza por los que mataste, fueron, según refieren algunos biógrafos, comunicados por Paper a conocidos. Supuestamente, él llegó a plantearse abandonar Francia, pero dudaba, confiando en que su vivienda aislada le ofrecía cierta protección. Además, tal vez creía que la policía local no permitiría ataques violentos o que las protestas se limitarían a simples amenazas o alguna pintada hostil. El desenlace fatal se produjo la noche del 13 al 14 de julio de 1976, un periodo significativo por partida doble. El 14 de julio, Francia conmemora la toma de la Bastilla, su fiesta nacional, una fecha llena de simbolismo patriótico y revolucionario. Se cuenta que, la noche anterior, un grupo de personas se aproximó a la vivienda de Paper. No hay registros oficiales detallados de cómo se inició la confrontación, pero se sabe que se utilizaron cócteles Molotov o algún tipo de artefacto incendiario para prender fuego a la casa. Algunas versiones hablan de disparos contra las ventanas, quizás para intimidarlo o impedir que escapara. Aislado y percatándose de las llamas y de la amenaza inminente, Paper todavía intentó defenderse, tal vez con un arma que tenía en su casa, pero no logró huir. Se debate el número de atacantes, podrían haber sido militantes de extrema izquierda, antiguos miembros de la resistencia que descubrieron su ubicación o incluso vecinos enfurecidos por su pasado. Algunos apuntan a cierta organización comunista que, al parecer, habría prometido vengar a los muertos a manos de los nazis. Pero hasta el día de hoy no se ha llegado a un consenso claro sobre la autoría del ataque. Lo que sí está comprobado es que la casa quedó totalmente destruida por un incendio provocado y que, al día siguiente, los restos carbonizados de Joachim Paper fueron hallados entre los escombros. Las quemaduras eran tan extensas que su identificación se complicó, requiriendo exámenes adicionales y un análisis exhaustivo para confirmar que efectivamente se trataba de él. La tragedia conmocionó la pequeña aldea de Traves, cuyos habitantes, pese a no simpatizar con Paper, no esperaban un final tan salvaje. La policía francesa inició una investigación, pero se hallaron pocas pruebas y escasos testigos que quisieran hablar. Las pesquisas permanecieron bastante opacas y rodeadas de hipótesis sobre la autoría del ataque, alimentando rumores y especulaciones. La realidad es que el asesinato de Paper, que probablemente implicó tanto un incendio deliberado como la posibilidad de haber sido rodeado por los atacantes para impedir su huida, se transformó en un símbolo de revancha o de odio tardío contra el nazismo, al tiempo que suscitó preguntas sobre la legitimidad de ejercer violencia contra alguien que ya había cumplido una condena y vivía de forma clandestina. Efectivamente, la historiografía se divide en cuanto al legado final de Paper. Por un lado, existe la perspectiva de que, para alguien con un pasado tan marcado por crímenes de guerra, resultaba comprensible que acabara siendo víctima de una venganza popular, sobre todo en un país que vivió bajo ocupación nazi. Por otro lado, hay quienes argumentan que este acto de violencia extrajudicial mancha la defensa de los valores democráticos y del Estado de Derecho que Francia se esforzaba en defender. Con independencia del juicio moral de cada uno,
el hecho objetivo es que el final de Joachim Paper fue brutal, murió quemado vivo, posiblemente también alcanzado por disparos y sin posibilidad de escapar, atrapado por las llamas que consumieron su hogar. La repercusión internacional fue considerable, aunque no llegó a generar un impacto mediático de gran magnitud, al tratarse de un excriminal de guerra. Los periódicos de extrema derecha alemanes denunciaron la falta de protección que las autoridades brindaron a alguien que había cumplido su pena, mientras que las publicaciones antifascistas calificaron la muerte de Paper de algo casi previsible, dada su vinculación con atrocidades durante la guerra. En Francia, la gran prensa informó sobre el caso de un modo relativamente comedido, describiéndolo como un episodio de violencia relacionado con las antiguas heridas del conflicto, sin que se llevara a cabo una investigación muy exhaustiva sobre los posibles responsables. Desde la perspectiva histórica, el debate sobre la vida y la muerte de Joachim Paper es complejo. Se unió a las SS por auténtica convicción ideológica o por mero oportunismo. ¿Participó activamente en crímenes de guerra o fue solo un ejecutor de órdenes en un régimen que normalizaba la violencia extrema? ¿Debería haber sido juzgado de nuevo después de su puesta en libertad por otros cargos pendientes? ¿Existía la posibilidad de una integración pacífica en la sociedad de la posguerra? ¿En qué punto se ubica la responsabilidad colectiva de todos aquellos que se alistaron en las formaciones más crueles del nazismo? Estas preguntas no tienen respuestas unánimes, pues plantean temas más amplios sobre la justicia, la memoria y la reconciliación tras conflictos tan devastadores como la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se puede afirmar con la documentación histórica en la mano que Paper fue un oficial condecorado de la Waffen-SS, cercano a Heinrich Himmler, implicado en acciones militares y sospechoso de participar en crímenes contra civiles y prisioneros. Además, fue juzgado y condenado específicamente por su responsabilidad en la masacre de Malmedy, pese a existir debates sobre si él mismo ordenó los disparos. Cumplió condena, recobró la libertad y se exilió en Francia, donde residió hasta su asesinato por un incendio provocado en 1976. La brutalidad de su muerte resulta llamativa, al recordar cómo las secuelas de la guerra pueden seguir vivas, décadas después del fin del combate oficial, alimentando rencores arraigados en la memoria colectiva. Aún más, el que la muerte de Paper ocurriera en la víspera del 14 de julio encierra un marcado simbolismo. Mientras Francia se disponía a celebrar la libertad conquistada en 1789, un ex-SS era asesinado de manera cruel, como si se tratara de una suerte de venganza histórica tardía. Hubo quienes en su día señalaron la coincidencia de fechas como premeditada, ya que el 14 de julio es un día festivo con fuertes connotaciones patrióticas y con recuerdos de la lucha contra la opresión. En un país que décadas antes había padecido la ocupación nazi y las tropelías de las SS, ver a un antiguo oficial de esa organización morir consumido por las llamas cobró tintes casi simbólicos. La investigación oficial llevada a cabo por las autoridades francesas no derivó en condenas claras. La ausencia de testigos fiables, la falta de disposición de los vecinos y de los posibles implicados en hablar abiertamente, además de las tensiones políticas de la época, contribuyeron a que el caso se archivara. Surgió el temor de que una indagación más minuciosa derivara en problemas políticos si se descubría que habían participado grupos de izquierda, veteranos o antiguas células clandestinas de la resistencia. La verdad es que la memoria colectiva francesa no sentía ninguna simpatía por Paper, por lo que tampoco hubo un gran empeño en esclarecer el crimen. En última instancia, el asesinato de Paper, que implicó tanto fuego como, al parecer, la imposibilidad de que escapara, se convirtió en otro de los episodios oscuros marcados por la violencia y la venganza asociados a la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la historia de Paper no terminó en la noche del incendio, sino que continuó alimentando controversias. Hay quienes ven en él un talentoso estratega de blindados, condecorado en varias ocasiones, y minimizan su implicación en crímenes de guerra. Otros lo presentan como ejemplo de la brutalidad estructural de las SS, remarcando que su labor principal consistía en ejecutar, y permitir que se ejecutaran, actos de barbarie. Desde una perspectiva académica,
Su figura sirve también para ilustrar cómo funcionaban los procesos de reclutamiento y adoctrinamiento en las SS. Hijo de una familia con tradición militar y con inclinaciones nacionalistas, fue ascendiendo rápidamente gracias a una mezcla de disciplina, dureza de carácter y eficacia en el combate, cualidades altamente valoradas en el Tercer Reich. La fidelidad absoluta al líder y a la ideología nazi se premiaba sin cuestionar el costo humano de las órdenes. De manera análoga, su caso también alimenta los debates en torno a los juicios por crímenes de guerra llevados a cabo por los tribunales militares en la posguerra inmediata, como sucedió en Dachau o en Nuremberg. El proceso de Malmedy es un ejemplo que pone de relieve lo complicado que puede resultar la búsqueda de justicia en la guerra moderna. Por un lado, la masacre fue un acto atroz, por otro, los métodos empleados en la investigación estadounidense generaron acusaciones de tortura y manipulación. Las conmutaciones de penas, la liberación de condenados y las presiones de la Guerra Fría abrieron la puerta a revisiones y suspicacias. Papper fue excarcelado después de algo más de una década, algo que muchos percibieron como un insulto a las víctimas. Él pudo rehacer su vida mientras los soldados muertos en Malmedy no recibieron resarcimiento alguno. Ese sentimiento de injusticia avivó odios que, probablemente, influyeron en el clima que desembocó en su asesinato. Después de su fallecimiento, y con el paso de los años, el nombre de Joachim Papper siguió provocando división de opiniones, aunque hoy en día se le recuerde poco fuera de ciertos círculos. En investigaciones históricas centradas en la élite de la Waffen-SS, se le menciona como uno de los oficiales con mayor relevancia, famoso por sus destrezas tácticas con unidades blindadas y a la vez muy involucrado en supuestas atrocidades. Ciertos aficionados a la historia militar se centran en sus logros tácticos y consideran que el caso de Malmedy no ha quedado plenamente demostrado en lo que se refiere a su responsabilidad personal, postura que muchos historiadores condenan al verla como una forma de limpiar la imagen de un criminal de guerra. Mientras tanto, entre grupos neonazis y revisionistas, Papper a veces es ensalzado como un héroe incomprendido, lo cual incrementa la polémica en torno a su figura. En contraposición, militantes antifascistas, investigadores especializados en los crímenes nazis y entidades dedicadas a la memoria de las víctimas evocan a Papper como ejemplo de alguien que, pese a participar en atrocidades, fue capaz de vivir con relativa normalidad tras la guerra y que solo recibió una justicia definitiva por vías irregulares. Tales puntos de vista impulsan un debate sobre la validez o no del ajusticiamiento, considerando que la ejecución sumaria no se ampara en los principios del derecho internacional contemporáneo. Aún así, el caso de Papper demuestra que las heridas de un conflicto tan violento no se cierran con facilidad y que, cuando los tribunales no logran impartir justicia de modo completo, algunas personas o grupos toman el camino de la venganza. A la luz de todo esto, la biografía de Joachim Papper suscita reflexiones sobre las dificultades de la reintegración de altos oficiales del Tercer Reich en la sociedad de la posguerra. Muchos intentaron reinsertarse en la vida civil de manera discreta, contando con la ignorancia o la indiferencia de los demás. Incluso la estructura gubernamental de la Alemania Occidental permaneció infiltrada por antiguos nazis y miembros de las SS, en particular en las fuerzas policiales y la burocracia, pues los procesos de depuración, si bien existieron, no siempre fueron exhaustivos. Con todo, las marcas psicológicas y el rechazo social afectaron de forma variable a estos ex-nazis. En el caso de Papper, su proximidad con Himmler, su mando en la Leibstandarte y su condena por la masacre de Malmedy lo convirtieron en un objetivo más visible que otros. En Traves, buscó mantenerse en el anonimato, pero el odio de quienes lo relacionaban con matanzas, en particular con la de Malmedy, lo persiguió. La coincidencia cronológica de su muerte el 14 de julio ha sido interpretada por muchos estudiosos como un acto deliberado, consistente con el simbolismo de que, mientras Francia conmemoraba su fiesta nacional y proclamaba la libertad, se purificara con fuego a un ex-SS. Fuera o no una coincidencia, la realidad es que Papper fue asesinado de modo cruel, y algunos sectores de la izquierda radical francesa e incluso antiguos grupos de la resistencia vieron en eso el cierre de un ciclo histórico. Mientras tanto,
La extrema derecha alemana retrató a Paper como un mártir, un soldado injustamente perseguido, que, después de haber cumplido su condena, fue víctima de un crimen motivado por el rencor. Con el paso de los años, la casa que habitaba en Traves permaneció en ruinas, y la pequeña aldea prefirió en gran medida enterrar el recuerdo de lo sucedido. Los pocos vecinos que todavía guardan memoria de aquellos sucesos se muestran reacios a hablar cuando reciben visitas de investigadores o curiosos. Un silencio tenso rodea la figura de Paper y su brutal final, reflejando la preferencia de no volver a abrir heridas antiguas ni ahondar en las disputas y traumas de la guerra. Así, la historia de Joachim Paper se convierte en un testimonio inquietante de las consecuencias de adherirse a regímenes totalitarios y participar o ser cómplice de sus crímenes de guerra. Incluso después de sobrevivir al colapso del Reich y de ver conmutada su pena de muerte, el pasado terminó por alcanzarlo de nuevo, cobrándose su vida de forma tan atroz como las acciones que él, en algún momento, avaló o dirigió. Pese a los debates, el último capítulo de la historia de Paper sigue rodeado de misterio. Nadie confesó haber cometido el atentado, no hubo juicios y ni siquiera se produjeron reivindicaciones públicas claras, como solía ocurrir en otros ataques políticos de los años 70. Esta carencia de responsabilización, combinada con la realidad de que la víctima era un criminal de guerra confeso, facilitó que el caso se cerrara sin generar mayores repercusiones o roces diplomáticos. La Alemania Occidental no exigió explicaciones y Francia no parecía interesada en profundizar en el incidente. Al fin y al cabo, no había interés de ninguna de las partes en ahondar en un asunto tan delicado, que podía reabrir controversias espinosas. Con el paso del tiempo, casi todos los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial han fallecido, y las siguientes generaciones han heredado debates más historiográficos y reflexiones en torno a la memoria, el arrepentimiento, la reconciliación y el aprendizaje a partir del pasado. Son muy pocos en Traves quienes todavía recuerdan con claridad aquella noche de 1976, algunos habitantes, cuando se les pregunta, evitan los detalles. Como si al nombrar a Joachim Paper se evocaran fantasmas que se pretende mantener ocultos. En consecuencia, la narrativa de Joachim Paper se sostiene como un recordatorio poderoso de los peligros de apoyar y servir a regímenes totalitarios. Se unió a las SS desde muy joven, llegó a ser condecorado y se vio implicado en actos de enorme crueldad, siendo condenado y encarcelado. Pero, ya en libertad y en el exilio, encontró un final tan impactante como lo fueron los hechos que marcaron el periodo de la Segunda Guerra Mundial. De esa manera, el odio y la violencia sembrados durante el conflicto emergieron nuevamente en una noche de incendios y muerte. El caso de Paper subraya, además, la importancia de procesar debidamente el legado de los regímenes autoritarios a través de canales judiciales y de mecanismos formales de justicia transicional. Si estas vías no logran abarcar la totalidad de las atrocidades, es probable que el rencor perdure y aparezca nuevamente, generando sucesos como el ocurrido en Traves. Después de 1945, se instauró una amplia arquitectura de derecho internacional para enfrentar crímenes contra la humanidad y genocidios, convenciones, tribunales especiales, etc. Aún así, su aplicación real no siempre está a la altura de lo esperado, dejando heridas abiertas que conducen a ajustes de cuentas extralegales. Joachim Paper, por tanto, no es solo un oficial de las SS que pagó un alto precio por sus acciones durante la guerra, también es un ejemplo de cómo la historia puede llegar a ser implacable con el paso del tiempo. Su muerte violenta fue el epílogo de una vida marcada desde el principio por la adhesión a un régimen de violencia y opresión. Aunque se salvó del derrumbe del Reich y de la pena capital que inicialmente se le había impuesto, su pasado lo encontró de nuevo en una aldea francesa, sellando su historia de la manera más brutal, y confirmando para siempre su lugar como un símbolo de cómo el rencor y la memoria de los crímenes nazis pervivieron, y quizá aún persistan, en las entrañas de la Europa de posguerra. A pesar de todas las controversias, es innegable el hecho de que el fin de Joachim Paper no puede separarse de su paso por las SS ni de las decisiones que tomó durante la guerra,
de las órdenes que dio y de la carga simbólica que acarreaba como figura asociada a algunos de los peores crímenes del Tercer Reich. Su muerte trágica, en un incendio provocado, sin posibilidad de defensa o de protección, ilustra que ciertas cuentas con el pasado no se saldan únicamente ante los tribunales, sino que pueden regresar décadas después, encendiendo la llama de las venganzas pendientes. Si bien no existe un pronunciamiento judicial definitivo sobre su asesinato, este capítulo cierra un ciclo en el que el fuego y la violencia fueron protagonistas, tanto en los actos bélicos que él mismo encabezó o aprobó, como en la forma en que su vida terminó bajo las llamas.